Muévete, ve. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. En el Colegio de San Luis tenemos abierta la convocatoria para estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales. La verdad es que podemos presumir que tenemos los excelentes profesores, que tenemos un excelente mapa curricular, que el rigor académico y la exigencia hace que nuestros egresados sean egresados de calidad y de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional y que se les abren las puertas de muchas instituciones para trabajar, para seguir estudiando, para consolidar su carrera académica o profesional. Pero qué mejor que escucharlo de viva voz de quienes ya cursaron nuestras materias, quienes ya salieron de nuestras aulas y que hoy están insertos en un mercado laboral. Nuestros orgullosamente egresados Colsan hoy nos van a platicar precisamente de su paso por esta licenciatura, la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y de viva voz podamos escuchar la experiencia que tuvieron cuando hicieron su práctica profesional en París o cuando se fueron a alguna estancia académica a La Habana. En fin, este tipo de experiencias hoy nos las van a contar. Acompáñenos, comenzamos. Bienvenidos. La licenciatura en Relaciones Internacionales que ofrece el Colegio de San Luis es un programa docente orientado a la formación de profesionales en estudios internacionales, cuyo plan de estudios tiene una duración de 9 semestres, equivalente a 4 años y medio. El objetivo de la licenciatura es formar profesionales que mediante un conocimiento enriquecido en política, historia, economía y sociología, entre otras, sean capaces de adquirir habilidades analíticas y de capacitación que les permitan incidir en procesos de toma de decisiones en respuesta a los cambios y necesidades que plantea la sociedad a nivel nacional e internacional. Las principales áreas disciplinarias que conforman el plan de estudios son Teoría y metodología, Derecho Internacional, Historia Universal, Política Internacional, Economía Internacional, Estudios Regionales y Sociología. Una de las principales ventajas de la licenciatura en Relaciones Internacionales es la posibilidad que el Colegio de San Luis ofrece de ser parte del programa de movilidad, por lo que la experiencia del alumno se enriquece al ser capaz de trasladarse a un contexto distinto al de su país de origen y acercarse desde temprano al posible campo laboral. La convocatoria abre cada 3 años y actualmente está disponible con fecha de cierre al 21 de junio de 2019. Para mayor información visita nuestra página web www.colsan.edu.mx, así como nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos desde el Colegio de San Luis y hoy les vamos a platicar de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Si están todavía por ahí ya en su último semestre de prepa, de bachillerato y están decidiendo cuál va a ser su vocación, créanme que les tenemos una muy buena opción. Vamos a platicar con egresados de esta licenciatura que está con una convocatoria abierta para iniciar cursos en agosto de este 2019. Así que bueno, pues prepárense, háblenle por ahí a quienes estén interesados en esta opción de licenciatura que el Colegio de San Luis ofrece, que por cierto, déjenme presumirles que recientemente se obtuvo una certificación en donde se le reconoce como un nivel consolidado, con ciertas condiciones de calidad, que bueno, pues se ofrece a quienes formamos parte de aquí del Colegio de San Luis. Y comenzamos, hoy vamos a tener invitados, les decía, de varias generaciones. Vamos a comenzar por saludar a nuestra primer pareja de invitados. Ellos son María José Rodríguez Granados y Adolfo del Río. Gracias por acompañarnos. Gracias a Muchas ti. gracias por la invitación. Platíquenos, Marijo, empezamos contigo. Sí, Platícanos qué te llevó a decidir que querías estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales. Bueno, para empezar, sí, creo que es una decisión muy importante el saber qué quieres estudiar. Y yo siempre me he dado cuenta que generalmente la sociedad suele criticar muchísimo sobre los eventos, lo que pasa, pero son muy pocas las personas que toman acciones, ¿no?, respecto a eso. Entonces yo decía, a mí me gusta criticar, pero yo quiero hacer algo al respecto. Entonces, ¿cómo me puedo preparar profesionalmente para poder hacer ese tipo de cambios?
Y además que los cambios que yo estaba buscando eran no nada más en mi ámbito nacional, sino también internacional. Entonces me empecé a empapar de diversas carreras y de diversas universidades. Yo estudié la preparatoria en el DF, entonces la mayoría de mis contactos fueron con universidades en el DF y es una carrera muy dada en la Ciudad de México. Aquí en San Luis son muy pocas las universidades. Tuve contacto con algunas de las clases, me encantó. Me di cuenta que me podía desarrollar profesionalmente justamente en lo que yo quería. No sabía todavía cómo muy bien, pero sabía que tomando esa carrera me podía dar para mi objetivo en general. Adolfo, ¿cuál fue tu experiencia a tu paso aquí cuando llegaste al Colegio de San Luis? ¿Qué pasó? ¿Era lo que esperabas? Sí, era lo que esperaba. Tenía un referente como un centro de investigación con producción académica, con profesores, investigadores que están al frente, ¿no?, de las clases de licenciatura y con áreas curriculares que me parecían muy interesantes en historia, relaciones internacionales, ciencia política, historia de las ideas políticas y otras líneas, economía y otras líneas de investigación que te van formando un criterio y un mejor entendimiento tanto de sucesos internacionales como de la propia política nacional, y también te van dando herramientas analíticas y otros instrumentos para pues empezar a entender ese mundo y empezar a desarrollarte también en la incidencia, ¿no?, en la realidad política. Tú llegaste en 2004, estudiaste aquí la licenciatura de 2004 al 2008. ¿Cómo fue tu paso desde que llegas hasta que terminas? ¿Cambió tu perspectiva? Sí, por supuesto. Desde una perspectiva bastante enfocada a lo mejor en desarrollarme en el servicio exterior o en el servicio consular. Y como eso, que te veías en la diplomacia. Sí, y eso creo que la mayor parte de la generación también, pero de inmediato el colegio empieza a abrir esos horizontes a través de sus profesores investigadores que vienen también de perfiles muy diversos, también con trayectorias amplias y diversas en muchas áreas de incidencia y de investigación, social, política, internacional, y te empiezan a colocar la semilla de curiosidad sobre otros temas de investigación, sobre otros temas de incidencia, o si uno lo quisiera, pues también seguirle por el lado del servicio exterior, pero ante la diversidad y ante lo complejo y lo interesante de tantas otras áreas, pues uno ya elige, ya tiene demasiado por elegir y es raro que alguien termine eligiendo eso, pero es una vía totalmente plausible para cualquier egresado del colegio. La licenciatura en Relaciones Internacionales, ¿cómo te preparó para enfrentarte al mercado laboral, María José? Tú cursaste acá con nosotros en la cuarta generación de 2007 a 2011. Sí, pues yo creo que fue la mejor formación que pude haber tenido. Te dan demasiada preparación en muchos aspectos y de pronto eso podría parecer como un riesgo porque podemos salir como unos todólogos especialistas en nada. Entonces, por un lado, yo más que verlo de esa forma, yo sentí que somos un recurso humano que sabe sobre bastantes aspectos. En el área donde las quieres poner, nos podemos desarrollar porque tenemos conocimiento sobre eso. Además, tenemos la capacidad de podernos irnos especializando en lo que tú quieras. Entonces, si de pronto en el Colegio de San Luis, a veces, dependiendo de los trabajos que te encargan, tienes la libertad de especializarte en lo que a ti te gusta. Pero ya cuando sales en el ambiente laboral, te puedes especializar en lo que el mercado te pide o en lo que tu trabajo de pronto te demanda. Entonces, te hace ser una persona bastante capaz de ir mutando a los intereses, ya sea personales o del mercado. Y eso es lo más importante. Tú estuviste además, hiciste la maestría, hiciste el doctorado. ¿De algún modo fue parte de lo que la semillita que sembró aquí la licenciatura? Sí, por supuesto. Mi experiencia en los posgrados, tenía compañeros que venían a lo mejor de universidades autónomas y a mí no me parecía tan grande el salto entre el Colegio San Luis y en mi experiencia en otros centros de investigación del CONACYT en los posgrados. Te prepara metodológicamente el colegio y te da las herramientas para seguir especializándote tanto en materias específicas como, y yo creo que es muy importante, el desarrollo metodológico que uno adquiere en el colegio.
¿En qué hiciste la maestría y en qué hiciste el doctorado y dónde? La maestría en el Instituto Mora, en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, en la Ciudad de México, y los estudios de doctorado en la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. ¿Estuviste en tus prácticas profesionales, María José, en Canadá? No, en Canadá en Canadá hice mis prácticas profesionales. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué experiencia recogiste? Bueno, estuve 2 meses, me fui al consulado de México en Toronto, estuvimos específicamente en el área de asuntos culturales y íbamos a la mitad de la carrera y fue muy importante porque vi en la práctica que realmente todo lo que había estudiado de pronto no lo veía reflejado. Sin embargo, la rigurosidad con la que estudias en el Colegio de San Luis me hacía ver una estudiante o una practicante bastante profesional, o sea, a la altura de las personas que estaban trabajando. Entonces eso a mí me impactó y te hace sentir como más segura y te dan cada vez más responsabilidades. Al final, creo que una de las cosas que más rescaté, así fueran desde las cosas más sencillas que tuviera que hacer, a veces como organizar cócteles, tener la capacidad de vincularte con otras universidades, de hacer trabajo de lobby con el gobierno canadiense, pero lo más importante es que en todo siempre mi trabajo hablaba muy bien, entonces eso me logró obtener una carta de recomendación de un embajador que ya después en mi servicio social me ayudó muchísimo a estar en un punto en el que yo quería hacer el servicio. Ahorita que regresemos, vamos a preguntar cómo fue esa realidad que vivieron una vez que egresaron, pero también, bueno, pues cómo hace algunos años ellos son de la tercera y cuarta generación y ahora cómo enfrentaron, digamos, esa parte como estudiantes en esos años y cómo el colegio los acompañó, no los acompañó. Vamos a ver qué nos platican. Regresamos después de una pausa. Los invitamos para que interactúen con nosotros a través de redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram. También tenemos nuestra página web en donde de manera permanente estamos actualizando información de los eventos académicos. Ahí pueden consultar precisamente la convocatoria para estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales, los requisitos, fechas, plazos, perfil, el mapa curricular, toda la información que ustedes requieran. Regresamos después de esta pausa, seguimos desde el Colegio de San Luis. Estamos platicando sobre la licenciatura en Relaciones Internacionales. Si son estudiantes de bachillerato, de preparatoria y están a punto de tomar una decisión, bueno, pues acompáñenos porque créanme que es información que les puede resultar valiosa, de interés. Es una decisión de vida finalmente, en donde, bueno, pues a lo mejor todavía están indecisos, hay muchos elementos que tienen que considerar, factores económicos, familiares, en fin, pero uno de los principales tiene que ver con, pues, qué vocación y a qué institución van, que finalmente incide de algún modo en las puertas que se abran una vez que son egresados y que se van a enfrentar, digamos, a la realidad laboral, a la realidad. Así que bueno, pues vamos a seguir platicando con nuestros invitados. Hoy nos acompañan Adolfo del Río y María José Rodríguez Granados. Ellos son egresados de la tercera y cuarta generación respectivamente. Acá les decimos promoción, pero es generación. Bueno, a ver, platíquenos un poco sobre... Una vez que estuvieron ya acá cursando, que vieron que sí era lo que estaban buscando, que se les amplió un poco más el panorama, ¿cómo fue su formación, digamos, a la hora de servicio social, prácticas profesionales? ¿Cuál fue tu experiencia, Adolfo? Hice mi servicio social en el Instituto Nacional de Migración, aquí en San Luis Potosí. Fue una experiencia muy interesante. Era primero en el área de refrendos de migración, permisos de migración de extranjeros en el estado de San Luis Potosí, atendiendo también al Departamento de Regulación y Control Migratorio en diversas tareas, también en diversos operativos con
por ejemplo, con migrantes que eran luego detectados por la Policía Federal, y el Instituto Nacional de Migración tenía que hacer, pues, de alguna manera el registro, de acuerdo también a sus derechos. Eso era en 2008, sobre todo migrantes centroamericanos. Había mucho de eso. Y el Departamento de Regulación y Control Migratorio, pues también todos los referendos de empresarios de todos lados del mundo que están radicados aquí en la ciudad de San Luis Potosí, y también un cierto número retirados. Fue una experiencia muy interesante y me permitió también ver cómo operaban en lo micro las estructuras gubernamentales también de atención a ciertas poblaciones. ¿Y prácticas profesionales? ¿Te fuiste a algún lugar de México, a otro sitio, a alguna estancia o al extranjero? Una estancia de investigación en la Universidad del Mar, en Huatulco, con un ex embajador que era investigador en ese momento en la universidad. Y a partir de esa colaboración me permitió tener una primera presentación en un congreso, en el Congreso Mexicano de Estudios Internacionales, la MEI. Y fue mi primera como presentación académica en un congreso, y de ahí me preparó, digamos, para pues, presentar diversos escritos, diversas investigaciones en congresos, pues todavía hasta hace un año que presenté mi última ponencia. María José, ¿cuál ha sido tu experiencia? Yo en mi caso me fui a la Cancillería. Tuve la oportunidad y el apoyo del Colegio de San Luis para poder ingresar a la Cancillería y poder laborar justamente en el área que yo quería. En el Colsan, en los últimos meses que estuve, empezamos a ver temas de seguridad y a mí me apasionó, dije, esto es lo mío. Y estaba muy interesada en trabajar laboralmente en esos temas y vinculado con relaciones internacionales. Dije, qué mejor que la Cancillería. Y tuve el apoyo total para poder estar justamente donde yo quería y empezar a laborar. Estuve 6 meses y con el tiempo me fueron dando cada vez más responsabilidades. Era Asuntos Internacionales de Seguridad número 4, que era contra crimen organizado. Y me tocó desde empezar a organizar logísticas de las juntas intersecretariales, en donde se reunían diversos representantes de las diversas secretarías relacionadas con crimen organizado, que era desde Salud, Sedena, Semarc, y era tratar de darles fichas informativas a cada uno, porque no son especialistas en relaciones internacionales y son personas que van a representar a México en reuniones en la ONU, y yo tenía que darles pequeños abstracts para ellos saber, ponerlos al tanto de este país va a decir esto, esto por esto. Igual de pronto te coloca en una situación visible porque tienes contacto con las demás personas y son oportunidades. Entonces, que vieran a mí mi trabajo bien hecho, me podía de pronto a mí dar la confianza de poder solicitar trabajo con ellos directamente. También me tocó hacer propuestas, revisiones y propuestas en materia de regulación de narcotráfico. O sea, había reuniones, México quería tener como un papel preponderante, una de las opciones era hacer propuestas y me pedían mi opinión, entonces eso era muy padre también, hacer fichas informativas para la Cancillería, resúmenes de algunos foros internacionales, de todo tipo de cosas. Me encantó. ¿Dirían que su paso por el Colegio de San Luis les forma de manera integral, que les es más fácil incorporarse a la realidad laboral de México, o a esa parte que, pues el paso por la licenciatura, pues todos de algún modo vivimos lo que más nos gusta y estamos cursando, y los maestros y jijiji, todo, un poco de todo, pero a la hora que salimos, pues ya a la vida real, digamos, el paso por el Colegio de San Luis, ¿de qué manera les preparó, Adolfo? La formación integral yo creo que sí está enfocada en lo académico, en lo metodológico, y también en lo teórico, ¿no? Sobre ciencia política, relaciones internacionales, economía, etc. Eso lo digo porque luego también está el espacio que a veces buscan los jóvenes, que si, no sé, el espacio deportivo, carreras, eso hay que buscarlo por otro lado. Pero sí te forma, sí te prepara para ese salto a la vida laboral. Creo que uno puede tener un buen desempeño también en las pláticas con los otros compañeros de generación. Creo que coincidimos la mayoría, o todos yo creo con los que he platicado,
con una buena formación de parte del colegio que te permite destacar en tu trabajo y avanzar y pues, sobre todo aportar a la sociedad desde cualquier trinchera que te desempeñes, sociedad civil, gobierno o organismos internacionales. ¿Cómo te fue a ti en tu experiencia laboral? ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Complicado, sencillo? Pues ha habido de todo, pero no, pues sí, Sí, bueno, pues la realidad de México así es, ¿no? Es complicada. Después, o durante los posgrados, empecé a colaborar con una asociación civil, un observatorio de inclusión indígena, sobre la defensa de derechos humanos de la población urbana en la Ciudad de México y luego en algunas otras entidades. Colaborador también como pues ordenar información, estudios que pudieran permitir a un grupo de asociaciones indígenas ya bien organizadas en la Ciudad de México estructurar demandas al propio gobierno en términos de rediseño de políticas dirigidos hacia ellos, pero que eran pues diseñadas, digamos, desde el escritorio sin tomar en cuenta pues a quienes iban a ir dirigidas, ¿no? Era colaborar en esa área. Luego empecé a colaborar como consultor para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, México, en un proyecto también de investigación e incidencia de políticas educativas hacia la población indígena. Y luego ya regresé acá a San Luis como subdirector de la Oficina Estatal del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Prácticamente me desempeñan en 2 temas básicos. La convivencia entre democracia, autoritarismo y corrupción y pervivencia de ciertos problemas estructurales a lo mejor en la política mexicana y en políticas públicas, especialmente derechos humanos y el derecho de la educación. ¿Tú qué piensas a ti? ¿Cómo te fue? ¿La formación que recibiste en el colegio te dio las herramientas para enfrentar el mercado laboral? Sí, yo creo que sí. Y también ser egresada particularmente del colegio te abre puertas porque la rigurosidad con la que nos educan nos hace ser profesionales, nos hace tener la fama de ser recurso humano de alta calidad. Entonces, puede ser, y creo que también un aspecto negativo, por así decirlo, es que probablemente el Colegio de San Luis no es tan famoso. Sin embargo, cuando hay funcionarios o las pocas personas que saben del Colegio de San Luis, saben el buen nivel que hay y confían totalmente. Entonces, probablemente todavía no saben de ti, pero te dan la confianza para tener ciertas responsabilidades. Y tener más responsabilidades te abre a ti siempre las puertas. En mi caso, después de estudiar en la Cancillería, me empecé a enfocar un poco en el manejo de los recursos. En ese caso, yo dije, un tema de tesis, que es algo muy importante en el Colegio de San Luis, es que te titulas solamente con tesis. Yo dije, mi forma de especializarme es en el manejo de recursos, es algo que me puede abrir las puertas en cualquier otro lugar, porque en cualquier aspecto se necesita recursos financieros. Después de eso salí, estuve trabajando en el ámbito privado, en una financiera que trata de conseguir financiamiento internacional para empresas en San Luis Potosí, y iba como en la misma línea. Estuve ahí 1 año y medio y después sigo todavía trabajando en la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Me encargo del área de exposiciones. Sin embargo, dentro de mis funciones principales es el manejo de los recursos financieros que llegan de federación y también el poderlos dar y manejar a los municipios, y también ahora en la búsqueda de otras organizaciones que sean fuente de capital para las actividades aquí en San Luis Potosí. Pues a los dos, muchas gracias por habernos acompañado. Mucho éxito y que sigan siendo orgullosamente egresados Colsan. Nos vamos a una pausa y regresamos, seguimos aquí en Hablemos, estamos platicando sobre la licenciatura en Relaciones Internacionales. Regresamos. El pasado 15 de febrero, el Colegio de San Luis reunió a John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y a Javier Sicilia, poeta y escritor, en una mesa de diálogo cuyo tema principal fueron los dilemas en torno a la Cuarta Transformación. Alumnos, egresados, académicos y público en general fueron parte de los espectadores del debate, cuya sede fue el auditorio del Colegio de San Luis. El doctor Tomás Calvillo, académico del Programa de Estudios Políticos e Internacionales, fungió como moderador.
John Ackerman mencionó ejemplos de lo que consideró el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con los grandes problemas sociales de México, mientras que Javier Sicilia reconoció que López Obrador enfrenta una crisis civilizatoria, en donde ya no hay instituciones, equilibrios ni capacidad de diálogo. Se puede ver completa la mesa de diálogo Los dilemas de la Cuarta Transformación a través del canal de YouTube de El Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Tiene cerca de usted algún alumno de bachillerato o alguien que esté por terminar la preparatoria? Háblele, créame que le sigue interesando este programa. Estamos platicando de la convocatoria que tiene abierta el Colegio de San Luis para quienes quieran estudiar acá con nosotros la licenciatura en Relaciones Internacionales. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo se forman? ¿Cómo salen nuestros egresados? Bueno, ya lo platicamos en el primer bloque con nuestros primeros invitados, en los primeros 2 bloques, en la primera mitad del programa. Y hoy nos acompañan también recién egresados, ellos sí están recién saliditos de la licenciatura. Otros 2, orgullosamente también egresados Colsan. Ellos son María José Asensio y nos acompaña también Ramón Stevens. A los 2, gracias por acompañarnos. Gracias. ¿En qué año saliste, María José? En 2017. Ramón. Igual, 2017. A ustedes ya les tocó, digamos, la licenciatura más madura, más consolidada en algunos otros aspectos. Tú, Marijo, ¿cuál fue tu experiencia a la hora de ingresar al Colegio de San Luis? ¿Cómo entraste? ¿Con qué visión? ¿Con qué perspectiva? ¿Y cómo saliste después de estos 4 años de exigencia académica en el Colegio de San Luis? Bueno, en ese momento yo estaba consciente de que la decisión de ingresar a una universidad era una decisión muy importante para mi vida en general. Entonces, la ventaja, el plan de estudios y opiniones de egresados de otras generaciones del Colegio de San Luis me convenció de aplicar, de venir a traer mis papeles y, bueno, intentarlo. Y me encantó, no me arrepiento para nada. Me ha abierto las puertas en muchos sentidos el haber, estudiado aquí. Y bueno, estaba confundida. Realmente uno en ese momento, no sé si Ramón piensa lo mismo, pero uno está no 100% seguro de qué es lo que quiere hacer de su vida, en qué se quiere especializar o en qué quiere estudiar. Y creo que una de las ventajas del Colegio de San Luis, por lo menos de la licenciatura, es el atractivo programa de estudio tan amplio y completo que te abre un panorama muy grande y que te ayuda a ir conociendo diferentes áreas de estudio para posteriormente especializarte en una de ellas. ¿Cuál fue tu experiencia, Ramón Stevens? Bueno, cuando salí de la preparatoria yo también estaba en ese dilema de no saber qué estudiar. Y además todo el mundo opinamos, ¿no? Las mamás estamos ahí. Exacto. Yo tengo un hijo en preparatoria que anda en esas. Claro. Ajá. Tu papá te dice una cosa, tu mamá te dice otra, tus amigos. Por ejemplo, yo me dejé mucho llevar por las materias que me gustaban en la preparatoria para dedicarme a eso en un futuro. Y cuando chequé el programa del Colegio de San Luis, una de las cosas que me llamaron la atención, como lo decía mi compañera, es el completo programa de estudios que tiene, sobre todo en ciencias sociales. Yo sabía, no tenía claro muchas cosas, pero sí sabía que lo que estudiara tenía que estar relacionado con ciencias sociales. Entonces, bueno, a nivel local y nacional en San Luis Potosí, en México, el Colegio San Luis se distingue mucho por eso. Ya había escuchado ciertos comentarios, había oído de la reputación que tiene esta institución y sabía que si me iba a ir por ciencias sociales, el Colegio San Luis era una muy buena opción. Ya lo trataremos en un programa con el coordinador de la licenciatura, pero por lo pronto les adelanto que una de las fortalezas que tenemos acá en el colegio tiene que ver con precisamente la planta de docentes. Los investigadores que dan clase en la licenciatura tienen una formación muy completa, muy variada. Hay quienes estudiaron en España, en otros países de Europa, en Sudamérica, en otras instituciones también de gran prestigio a nivel nacional. No todos son, digamos, solo de San Luis o solo de México. Hay una investigadora de España, hay quienes se han formado en muy diversas ramas, que como ya lo decían nuestros entrevistados anteriormente, bueno, pues tiene que ver con muchas ramas, ¿no? De la ciencia política, de la economía, que sí les va abriendo el panorama porque la verdad,
cuando uno empieza la licenciatura, no tiene al 100% descubierta la vocación, pero el paso por una licenciatura como esta, acompañados de una institución como el Colegio de San Luis, te va abriendo un poco el panorama, dando ciertas certezas, ¿no? Luego ya tuvieron, bueno, pues la posibilidad de hacer su servicio social y su práctica profesionales. Tú te fuiste hasta París, ¿no? A ver, platícanos, María José. Exactamente. Bueno, tuve la oportunidad, exacto, de hacer las prácticas en la sección consular de la Embajada de México en París. Estuve allá un verano. Fue, bueno, fácil por el apoyo del Colegio de San Luis, la verdad. La cuestión de papeleos, enviar cartas y todo eso sin vinculación hubiera sido muy difícil. Y bueno, estuve allá, sí, 2 meses. Fue muy padre, la verdad me gustó muchísimo. ¿Ya conocías París? No, la verdad era mi primera vez en Europa y en Francia, obviamente. Y fue muy enriquecedor poder ver la manera en la que una parte administrativa de este perfil de la carrera funciona. Y ya pasar de la teoría a la práctica también es algo muy diferente a como uno se lo imagina o como venía uno estudiando. Ya cuando uno se enfrenta a la realidad y a, bueno, tener que lidiar con las personas o brindar un servicio o algo, bueno, es totalmente diferente. Entonces, bueno, allá apoyamos la parte de los nacionales que tenían que renovar pasaportes o expedirlos, también a los ciudadanos franceses que estaban interesados en venir a México como estudiantes o como turistas, explicarles todo lo que necesitaban saber, apoyarlos con la documentación, información, practicar el francés, que también es algo que en el colegio ya nos venían preparando. ¿En otros idiomas? ¿En francés en particular? Exactamente. Ya pudimos ahí, ahora sí que aplicarlo, mis compañeros y yo que estuvimos allá, y bueno, aprender ahora sí que ya en el lugar donde se habla el idioma que veníamos estudiando aquí. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Tú a dónde te fuiste? Yo me fui a La Habana. Hombre, a La Habana, bien, Cuba. qué Sí, perdido. la verdad es que me encantó. Fíjate que yo nunca había considerado Cuba como un país al que me gustaría hacer mi servicio. Casi fue un accidente que yo terminé allá porque ya se me iba a pasar el tiempo para yo meter mis papeles y poder irme Típico de estudiante. poder irme de movilidad. Entonces una amiga me sugirió, oye, vámonos a Cuba. Y yo dije, la verdad es que nunca he pensado, un país comunista, no sé qué esperar. Pero bueno, metí mis papeles y la verdad es que me encantó, quedé enamorado del lugar, aprendí muchísimo, estuve en la... ¿A qué parte fuiste? A La Habana. No, pero ¿en qué institución o dónde te fuiste? ¿También a la Sí, en embajada? En el Consulado de México en La Habana, y que es uno de los más activos y podríamos decir complejos de México en el exterior, después de China y Estados Unidos. Y bueno, aprendí muchísimo, me dieron muchas responsabilidades, yo creo que reconocieron la formación con la que el Colegio San Luis nos prepara, o incluso hubo un momento en el que me dieron ya responsabilidades de funcionarios, porque habían faltado algunos, me fui en invierno, entonces algunos se fueron de vacaciones, estaban con sus familias y había mucho trabajo. Entonces esa fue una experiencia muy enriquecedora y hasta la fecha sigo enamorado de la cultura cubana, he regresado y quiero seguir yendo a Cuba por mucho tiempo. La verdad es que es otro de los aspectos que también están considerados dentro de la licenciatura en Relaciones Internacionales, la posibilidad de movilidad, en donde tienen un acompañamiento de las diversas áreas del Colegio de San Luis, en donde se procura que los alumnos tengan una formación sólida en este sentido y se apoya de diversos convenios que se han venido firmando a lo largo de la existencia de los 22 años que tiene el Colegio de San Luis y en la que forman también una parte fundamental quienes son los profesores investigadores, hay embajadores, hay uno de los presidentes fundadores precisamente del Colegio de San Luis fue embajador de México en Filipinas, está también la embajadora Fuensanta Medina, en fin, que tienen esta experiencia no solo académica, no solo docente, es decir, no solo frente a los grupos de estudiantes que están formando, sino que tienen experiencia en el campo laboral, saben de lo que se trata. Y justamente eso es lo que permite que los alumnos que están estudiando con nosotros reciban toda esta información necesaria para ser formados académicamente, pero también formados y preparándose para la realidad que les espera una vez que egresen y que tengan que irse al campo laboral. Así que bueno, seguimos platicando de la licenciatura en Relaciones Internacionales, estamos en Hablemos, nos vamos a una pausa, los dejamos con nuestra novedad editorial y regresamos para seguir charlando con nuestros invitados.
Estamos de regreso hablando desde el Colegio de San Luis. Les recuerdo que tenemos la convocatoria de la Licenciatura en Relaciones Internacionales abierta y la pueden consultar a través de nuestra página web. De manera constante estamos actualizando información a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Así que bueno, pues ahí pueden visitarnos, compartir información, solicitarnos algunos otros datos y bueno, pues esperamos tener todo a la mano. Pero además, por eso estamos en este programa, experiencias de viva voz de quienes han cursado esta licenciatura y que hoy son orgullosamente egresados Colsan. Estamos platicando con María José Asensio y con Ramón Stevens, quienes recientemente salieron de esta licenciatura. Y bueno, pues vamos a platicar. Nos decían, bueno, pues que se fueron a París, que se fueron a La Habana, pero no todo es fiesta y parranda, sino que es parte de su formación en esta licenciatura. ¿Cuáles son las materias que llevaban? ¿Qué opinan precisamente pues, de estas materias? ¿Cómo los prepara para la vida laboral? Pues mira, la verdad una de las ventajas que brinda el programa es que es muy amplio. Entonces realmente a lo largo de la carrera tú vas aprendiendo desde estadística, economía, ciencia política, estudios un poquito más enfocados a regiones del mundo también. Temas contemporáneos de Europa, temas contemporáneos de América Latina, de Norteamérica, de África. Hay muchas personas que se dieron cuenta que les apasiona la cultura, no sé, árabe, la cultura persa, a partir de esas materias que tomaron y que antes tal vez no habían considerado. Otro aspecto importante que me gustaría destacar es que aquí en el Colegio San Luis, mientras cursas tu licenciatura, tienes contacto con otros alumnos e investigadores de otras disciplinas sociales, antropología, como decía Marijo, a personas que se dedican a la estadística social, historia, exacto, literatura. Entonces tienes mucho contacto con esas personas que te permiten abrirte el panorama y darte cuenta que te puedes especializar o puedes explorar otras áreas de las ciencias sociales. ¿Cuál fue en este caso la ventaja o desventaja, como ustedes lo vean, de hacer su servicio social y sus prácticas profesionales en otras áreas poco comunes, en otros lugares incluso, en otras instituciones, que el común de los universitarios a lo mejor, ¿no? Porque uno cuando está estudiando la licenciatura dice, ay ya, aunque saque copias aquí en la oficina de al lado o en el negocio de mi tío, porque lo que quiero es que me liberen el servicio social. A ver, espérate, porque a lo mejor por la edad no está uno como muy consciente de la importancia que tiene, pero aquí en el colegio es parte de una exigencia. Aquí no puedes ir a hacer el servicio social al changarro de tu tío para sacar copias y llevarle el café. Aquí te dicen y te orientan para que sea en otro tipo de espacios. María José, ¿cuál fue tu experiencia? Mira, en lo personal fue una gran ventaja para mí. Yo estaba segura que antes de continuar con mis estudios de maestría, yo quería explorar el ámbito laboral. Entonces, por un lado, yo estaba un poco con miedo y temor porque yo no tenía experiencia más que las prácticas y el servicio, que como tal no era un trabajo remunerado, pero era experiencia. Entonces yo apliqué, incluso estaba terminando la tesis y al mismo tiempo apliqué a BMW y ellos pedían 5 requisitos básicos, que era ser egresado de administración, tener un dominio del inglés, experiencia en el extranjero y otros 2 requisitos que no recuerdo en este momento. ¿Pero no los cumplías o sí los cumplías? No cumplía 3, cumplía 2, el dominio del inglés y la experiencia en el extranjero, gracias a las prácticas profesionales que, bueno, el colegio me ayudó a hacer en París. Y bueno, tuve 2 entrevistas con ellos y la empresa fue quien me orientó con una agencia de servicios de relocalización en la que estoy laborando actualmente, donde apoyamos a los extranjeros que llegan aquí a trabajar a San Luis Potosí temporalmente, de 2 a 4 años, que vienen en ámbitos o áreas muy específicas de la empresa. Y bueno, los apoyamos con trámites de cuentas de banco, permisos de conducir, encontrar su casa, departamentos, dependiendo de lo que el perfil de la familia o de la persona que viene a trabajar tiene. Y bueno, era muy enriquecedor porque al final de cuentas, bueno, uno conoce a las personas, a los extranjeros, tiene trato directo con personas de otros países, de otras culturas, otras maneras de pensar. Y al mismo tiempo, pues practicas el idioma, inglés, francés en mi caso también, que me ha tocado, y muestras tu ciudad, empiezas como también a valorar tu espacio y bueno, a presumirlo. Claro. En tu caso, Ramón, ¿cuál dirías que ha sido como la principal experiencia una vez que cursaste todas estas materias y la obligación de el inglés, por ejemplo,
y la importancia de otros idiomas, en este caso el francés? Bueno, a mí me parece importante destacar también que el Colegio San Luis es un centro de investigación ante todo. Entonces los alumnos que estamos cursando aquí llevamos mucho esa línea de investigación, de incidir en la realidad social, de ser críticos con los espacios en los que nos insertamos. Y bueno, desde que yo entré, a mí me llamó mucho la atención ese aspecto, tanto que a la fecha me gustaría desarrollarme en el ámbito de la academia, de la investigación. Pero cuando me fui a hacer mi servicio, estuve más cercano a la aplicación de las relaciones internacionales. Es decir, estuve en el consulado, vi de cerca las dinámicas internacionales que pasaban entre Cuba y México en ese momento, porque era el momento que acababa de morir Fidel Castro. A unos meses de que me fui, Obama derogó la ley de pies secos, pies mojados, entonces era fue un momento explícanos muy qué es la ley piel secos, piel mojados, porque a lo mejor no todos estamos en el mismo canal, no somos expertos en relaciones internacionales. Sí. Bueno, antes Estados Unidos tenía un enfoque muy particular sobre la migración cubana. Esto quiere decir que los cubanos que podían salir de la isla y llegar a Estados Unidos, es decir, pisar territorio estadounidense, automáticamente obtenían la residencia de ese país. Entonces lo que pasaba era que era un incentivo para que los cubanos migraran. Abandonaran la isla, ¿no? En busca del refugio en Estados Unidos. Exilio, con poner un pie estabas legalmente aceptado. Entonces, mientras yo estaba, a un mes que yo dejé La Habana, se deroga esa ley, que tuvo un impacto tremendo en las dinámicas migratorias entre la isla y Estados Unidos, y también con la isla y México, porque muchos cubanos que pensaban llegar a Estados Unidos se quedaron en territorio nacional. Entonces todo ese mundo me llamó mucho la atención, que era un aspecto de las relaciones internacionales, esta rama diplomático-consular que yo no había considerado. Una vez que hago mi servicio, la verdad es que me encantó, me gustó mucho, y me gustaría una vez intentar entrar a ese mundo y hacer el examen de ingreso al cuerpo diplomático de este país. Ambos están todavía, tienen muy poquito que salieron, hace poquito más de un año. ¿Están pensando en una maestría o algo así? ¿Es algo que tengan como en la mira, María José? Sí, bueno, yo ahorita estoy ya recabando todos los documentos. Ya una vez terminada la tesis, teniendo el título, es muchísimo más fácil comenzar con toda la documentación y el proceso. ¿Ya te titulaste o estás en vías ya de...? Estoy titulada. Ya estás titulada. Sí, ya, pero como uno de los requisitos para la maestría que yo quiero aplicar, que es en Alemania, es justamente el título, no puedo aplicar sin tenerlo, entonces tenía que esperarme, pero bueno, coincido perfecto para empezar la maestría en el semestre de invierno que ellos toman, en octubre, y bueno, vamos a ver qué tal, pero sí, definitivamente continuar con la línea de investigación está en mis planes. ¿Y Ramón, cuál es tu...? Bueno, yo ahorita estoy aplicando a la Universidad Católica de Budapest, ya mandé todos mis papeles, una maestría en Relaciones Internacionales, y estoy en el proceso de quedar, y si todo sale bien, empezaría clases el 3 de septiembre. O sea, de este mismo año, ya rapidito se nos van. Pues qué gusto que estén en este proceso, que tengamos la posibilidad, y créanme que no es porque hayamos batallado para escogerlos, la verdad es que afortunadamente la licenciatura en Relaciones Internacionales ha tenido ese acompañamiento institucional que les ha permitido a nuestros egresados estar bien colocados, seguir con su formación profesional y con una muy buena recepción en el mercado laboral, sea cual sea la línea que ellos hayan elegido. Finalmente, ¿qué le dirían a los chavos que están todavía medio indecisos? ¿Por qué sí estudiar acá en el Colegio de San Luis? Ramón. Bueno, yo les diría que consideraran seriamente la opción de estudiar en el Colegio de San Luis, en una institución prestigiosa que te prepara, que te acompaña durante todo el proceso y que realmente puede abrir tu panorama hacia otras áreas de investigación, otras áreas de inserción laboral y otro camino de vida. María José. A pesar de que ser estudiante de tiempo completo pueda hacer ruido algunas veces, después tiene ventajas impresionantes. Entonces, el decir que eres egresado del Colegio de San Luis te abre bastantes puertas y oportunidades. Entonces, no lo desaprovechen. Que no es ya gratis, eso de ser del Colegio de San Luis, bueno, pues les costó su esfuerzo y quemarse las pestañas con un nivel de exigencia también riguroso, ¿no? Bueno, pues a los dos muchas felicidades y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la a nuestros dos invitados que tuvimos en nuestro primer bloque también, gracias a todos por estar aquí con nosotros y los invitamos para que nos acompañen en nuestro siguiente programa. Gracias a todo el equipo de 9TV por el apoyo en la producción de este espacio y desde el Colegio de San Luis les deseamos que tengan buenas noches. Hasta la próxima.
El Colegio de San Luis te invita a sus actividades académicas que se llevarán a cabo durante la última semana de febrero. El día 26 de febrero se realizará la primera sesión del Seminario Permanente de Antropología del Derecho, con el tema El accidente y la víctima, reflexiones periciales sobre el riesgo y el daño desde la antropología del derecho. Coordina la doctora Mónica Luna a las 18 horas en la sala de videoconferencias 2. Ese mismo día se llevará a cabo la segunda sesión del Seminario Permanente, La seguridad humana, una estrategia indispensable para México, con el tema Participación social y el uso público del agua. Ponente, maestra Claudia Cuellar, del colectivo Agua para Todos, de 17 a 20 horas en la sala de videoconferencias 1. El 27 de febrero tendrá lugar la conferencia Violencia y Juventudes, impartida por el diputado local del 8º Distrito de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, a partir de las 13 horas en el aula magna del Colsán. El 28 de febrero los invitamos a la presentación de la revista La zorra vuelve al gallinero. Presentan Ignacio Betancourt y Eduardo Guzmán en un horario de 19:30 a 21 horas en la Biblioteca del Centro de las Artes. Le recordamos que ya se encuentran disponibles las convocatorias de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua, Promoción 2019-2021, y de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases completas en nuestra página web www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Muévete, ve.